Buenas tardes. Bueno, una vez más, bienvenidos a una sesión más del Seminario Conjunto en Estadística y Ciencia de Datos. El día de hoy tenemos la presentación de la doctora Marisol Flores Garrido. La doctora Marisol Flores Garrido estudió matemáticas aplicadas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Posteriormente obtuvo una maestría en cómputo científico en la Universidad de British Columbia en Canadá y un doctorado en ciencias computacionales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, México. Actualmente es profesora de tiempo completo en la UNAM, Campus Morelia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus intereses de investigación se centran en el aprendizaje automático, el análisis de redes y la intersección entre la inteligencia artificial y las humanidades. Y pues bueno, el día de hoy nos honra con su presencia y nos va a impartir la plática titulada Enseñanza para el análisis crítico de algoritmos de inteligencia artificial. Muchas gracias, Marisol, y cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y bueno, me disculpo por los problemas técnicos que estoy teniendo, pero agradezco mucho la invitación para hablar además de un tema que me gusta mucho. Y a ver, bueno, entonces de lo que yo voy a hablar es de este proyecto de enseñanza para el análisis crítico de algoritmos en inteligencia artificial. Em, Este es un proyecto PAPIME, que son proyectos que tiene la UNAM para innovar y para mejorar la educación. Entonces, durante el año 2020 trabajé con algunos colegas, principalmente el doctor Luis Miguel García. Bueno, a ver, déjenme nada más. Muevo aquí unas cosas. Particularmente con el doctor Luis Miguel García, les decía, y... A ver. Bueno, estos proyectos PAPIME se supone que son proyectos que tiene la UNAM y que están diseñados para innovar y mejorar la educación. Entonces, bueno, en este caso, les decía, trabajé con algunos colegas pensando sobre todo en cómo podíamos mejorar el perfil de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes pues están en una carrera medio rara, en una carrera de cómputo que se llama Tecnologías para la Información en Ciencias. Y entonces es una carrera que es una combinación de matemáticas y cómputo para hacer análisis de datos. Entonces, bueno, la ENES, que es el lugar donde yo trabajo, se encuentra en el campus de Morelia de la UNAM y es un proyecto que es multidisciplinario. O sea, en el campus existen 14 licenciaturas, se supone que crearon este campus como para tratar de descentralizar la educación y son licenciaturas que son muy distintas. O sea, está, por ejemplo, la carrera de archivos, la de historia del arte, pero también está la de ciencias agroforestales, la de materiales sustentables. Entonces, se supone que esta escuela está pensada para que haya mucha interacción y como para favorecer el diálogo entre las disciplinas. Entonces, bueno, en mi propia experiencia, pues siento que ese diálogo me ha enriquecido mucho. Como ya mencionaron, yo estudié matemáticas, después me fui haciendo hacia el lado de las ciencias computacionales y no había llevado ningún curso que tuviera que ver con filosofía. Yo creo que desde que estaba en la prepa y me enseñaron así, no sé, pues los socráticos, el mito de la caverna o estas cosas, ¿no? Entonces, el trabajo que voy a presentar surge en gran medida de ese diálogo con otras áreas del conocimiento. Y la pregunta que nos hicimos fue cómo podemos hacer un puente entre la inteligencia artificial y las humanidades. O sea, ¿qué cosa deberíamos de enseñarle a los estudiantes de nuestra licenciatura o a los estudiantes en general que tienen que ver con inteligencia artificial para que sean mejores en lo que hacen? Entonces, creo que con mucha frecuencia se habla de lo que puedes hacer con inteligencia artificial o con aprendizaje automático, con métodos computacionales en las humanidades. O sea, esa área hasta tiene ya el nombre de humanidades digitales. Pero la pregunta que nosotros nos planteamos, pues iba en el otro sentido. O sea, ¿qué cosas del área de humanidades podemos utilizar en aprendizaje automático? Y bueno, pues una de las primeras preguntas que les puede surgir es, en primer lugar, ¿por qué nos importaba esa pregunta? Y voy a empezar contándoles cómo me interesé yo en el tema. Entonces, en este reporte, Gartner, que es una empresa que se dedica a ofrecer servicios para el apoyo en la toma de decisiones, reportó que el sesgo algorítmico se iba a volver un problema muy importante en el área. De hecho, además de esta predicción, no
sí, además de esta predicción, encontré otra en donde piensan que, por ejemplo, para 2023, las empresas, como les va a interesar mucho conservar su reputación, pues van a tener que contratar un equipo específicamente enfocado en reducir riesgos que puedan afectar el nombre de su marca. O sea, riesgos asociados con el sesgo algorítmico, riesgos asociados con todo el tipo de problemas no previstos que luego salen en los algoritmos. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta preocupación de las empresas? Bueno, pues voy a mostrar 3 ejemplos que son muy emblemáticos y no voy a profundizar mucho en ellos porque creo que son ejemplos los 3 ya muy bien conocidos y pues además ya he hablado de ellos aquí en el CIMAT también. Entonces, los voy a mencionar nada más como para que los recuerden o para que si no los conocen sepa de qué estoy hablando y que podamos estar en la misma página. Entonces, voy a iniciar esta presentación con estos 3 ejemplos de sesgo algorítmico. Entonces, el primero es este ejemplo muy conocido. Lo que ven en la pantalla es un estudiante del MIT que se llama Joy Buolamwini. Y este estudiante del MIT, cuando estaba tratando de hacer uno de sus proyectos finales o algún proyecto que tenía para alguna materia, decidió que quería utilizar un algoritmo de reconocimiento facial. Entonces, lo que le sucedió a Joy es que cuando trata de utilizar el algoritmo de reconocimiento facial, el algoritmo no detecta correctamente su cara. Entonces, después de hacer así diferentes pruebas, así con la iluminación y con otros factores, se da cuenta que cuando utiliza, por ejemplo, una máscara blanca, pues entonces el algoritmo la reconoce perfectamente. Entonces, este caso detona que ella se ponga a investigar primero por qué falla el algoritmo y después que lance toda una iniciativa sobre justicia algorítmica. Entonces, ella se concentra en la dimensión política que va a tener esta tecnología. O sea, el hecho de que no reconozca su rostro, así con su tono de piel, pero que sí la reconozca con la máscara blanca, pues se vuelve una cuestión política. Entonces, al final, pues ella logra rastrear el problema de por qué el algoritmo no funciona bien en su rostro con el conjunto de entrenamiento que se usó para ese algoritmo. Resulta que ese algoritmo se entrenó con una base de datos que es muy popular en visión computacional, que se llama caras etiquetadas en lo salvaje, así label faces in the wild. Y cuando ella revisa este algoritmo de aprendizaje automático, se da cuenta que está compuesta el conjunto de entrenamiento por 83% de personas blancas y 78% de hombres. Entonces, obviamente, los datos con los que está entrenado el algoritmo afectan el desempeño en las instancias que son menos frecuentes en el conjunto de entrenamiento. Entonces, pues de ahí el sesgo que presentaba este algoritmo en el rostro de Joy. Entonces, el segundo ejemplo que voy a mostrar de sesgo algorítmico tiene que ver con un caso que se dio recientemente en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, durante la pandemia. Entonces, el problema que tuvieron es que tenían que presentar este examen, que es el examen, así los A-Levels, que se supone que son estos exámenes que presentas al salir de la preparatoria y que determinan en gran medida a qué universidad vas a entrar. Entonces, son exámenes muy importantes, pero por la pandemia, pues no podían ir a presentarlos de manera presencial, ¿no? Entonces, pues el gobierno se enfrenta con la pregunta de cómo va a ser toda la organización y la asignación de calificaciones si los estudiantes no pueden ir al edificio a presentar el examen, pero pues tampoco otras modalidades les parece que vayan a ser válidas, siendo que se trata de un examen tan importante. Entonces, pues al gobierno se le ocurre juntar a un grupo de especialistas y diseñan un algoritmo de inteligencia artificial, bueno, un algoritmo de aprendizaje automático que va a ser el encargado de predecir qué hubieran sacado los estudiantes. Entonces vean aquí el problema que plantean. O sea, con información que tienen de cada estudiante, o sea, a lo mejor tenían el promedio que llevaban hasta entonces en el semestre, el número de faltas, tenían, pues no sé, ustedes piensen qué atributos pondrían ustedes si tuvieran que resolver este problema. Y bueno, pues incluyen todos estos atributos y usando como base una calificación asignada por un profesor, pues se supone que el algoritmo predice qué hubiera sacado la persona con base en todos los datos históricos. Entonces, por supuesto que esto se vuelve un desastre porque cuando salen todas estas predicciones que eran con lo que, o sea, realmente están determinando como el futuro académico de los estudiantes y bueno, pues se empiezan a dar cuenta los estudiantes. En primera, les parece así súper injusto que un algoritmo adivine qué calificación van a sacar.
Y en segundo lugar, pues empiezan a notar que hay como ciertas tendencias, ¿no? O sea, por ejemplo, estudiantes que residen en zonas más pobres, pues recibieron una predicción más baja en su calificación. Entonces, al final, igual cuando rastrean de dónde viene este sesgo en el algoritmo que perjudica más a cierto sector de la población que a otro, pues se dan cuenta que en el diseño del algoritmo incluyeron algunos atributos que estaban correlacionados con el factor socioeconómico. Por ejemplo, uno de los atributos que toman en cuenta es si estabas en un grupo de estudiantes, si tu grupo de clases y si tu grupo escolar tenía muchos estudiantes o no. Entonces, por ejemplo, aunque directamente no les preguntaban, ¿eres pobre? Pues se supone que en general la tendencia es que si vas a una escuela privada, pues los grupos tengan un menor número de personas. Entonces, de alguna forma, este factor socioeconómico, esta información, estaba codificada en los otros atributos que se incluyeron. Y el algoritmo lo que hacía, en consecuencia, pues era predecir una calificación más baja para estudiantes pues más pobres. Y bueno, pues ya los estudiantes estuvieron protestando, hay videos en YouTube donde pueden ver cómo están así cantando en contra del algoritmo y al final pues decidieron echar para atrás la iniciativa. Entonces esto ya no progresó, lo echan para atrás, se quedaron con lo que de hecho había establecido de calificación un profesor. Y bueno, el tercer y último ejemplo que voy a mencionar de esto es al que le llamo frenología SMART. Y bueno, pues vean este artículo que es de 2016, en donde hay un conjunto de investigadores en una universidad china que plantean el uso de redes neuronales para poder predecir si alguien es criminal o no a partir del rostro. Entonces, lo que estas personas tienen es una colección muy grande de rostros de criminales y rostros de no criminales. Y lo que hacen pues es entrenar a una red neuronal para ver si solamente utilizando el rostro el algoritmo puede determinar quién era criminal y quién no. Entonces, por supuesto que esto también se vuelve muy polémico. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que están haciendo. Tenemos 3 fotografías de criminales, 3 de no criminales y algunos de los mediciones que ellos piensan que la red está tomando en cuenta para hacer la predicción. Y bueno, este algoritmo, como les digo, resulta muy polémico, y de hecho lo retractan de la revista. Y en parte la polémica se debe a que esta idea de determinar a partir de los rasgos físicos si alguien es criminal o no, pues es una idea que ya había existido antes en la historia. De hecho, lo que ustedes están viendo en esta diapositiva a la izquierda es la fotografía de Cesare Lombroso, que es un médico italiano del siglo XIX. Entonces, este médico en 1876 se interesa por la relación entre la fisonomía y las actividades criminales. De hecho, esta persona pues es un científico serio, es importante, y lo que él estaba buscando, a mí me parece una pregunta muy interesante y muy válida, estaba buscando un vínculo entre la biología y las acciones las acciones que tomamos, ¿no? Entonces, en su búsqueda, pues fíjense que él se vuelve, de hecho, un científico de datos, porque lo que hace es hacer mediciones de toda la gente que puede y que, o sea, a la que tiene acceso en la cárcel. Entonces, tiene un montón de mediciones, un montón de registros, desarrolla incluso sus propios instrumentos para poder medir con más precisión, yo qué sé, el tamaño de la nariz o la forma del cráneo. Y empieza a establecer estas relaciones entre las métricas y los delitos que la gente cometió. Entonces, por ejemplo, pues llega a la conclusión de que hay diferentes tipos de delincuentes, entre los que menciona, no sé, por ejemplo, menciona el delincuente histérico, que por supuesto son generalmente mujeres, pero bueno, en general sus conclusiones de cómo se ve una persona sana, muy inteligente, totalmente no criminal, pues es un hombre blanco con cierto tipo de cráneo, ¿no? Entonces, me gustaría que en la plática tomen en cuenta que además este señor Lombroso, pues es un científico que totalmente se apega de manera rigurosa al método de la época. Hace una pregunta importante y lo que hace es documentar todo su proceso. Y entonces a mí me parece que hace buena ciencia considerando su contexto. O sea, lo que sucede es que como todos los humanos, pues no se puede escapar de su contexto y de la forma de ver las cosas en su época.
Y bueno, pues tristemente los resultados de esa investigación después sirven para justificar decisiones políticas o para justificar basados en ciencia que ciertos grupos de personas son menos inteligentes que otros o que son más flojos o que son más deprobados. Y bueno, pues supongo que se imaginan el resto de la historia. Pero pues sí, o sea, digamos que esta inició como o fortaleció un periodo de discriminación basado en ciencia. Y bueno, también tengo que decir que el artículo que les enseñé de 2016 no es el único que hay, y eso sí me sorprendió. O sea, encontré, por ejemplo, este otro de 2020, que además de que está aceptado así en una revista arbitrada internacional, también, también lo retractaron. Pero bueno, eso, lo que quería decir es que es diferente plantear la pregunta de descifrar la personalidad en el rostro en 1876 que en 2020. Y bueno, estas imágenes que ven al frente no son del artículo, son de una empresa con mentalidad de tiburón que encontró la forma de vender este servicio. Entonces vean además que dos cosas, que en el artículo se preocupan por el tema de género y además que la empresa también tiene una sección así de ética. Y pues guarden estos detalles, ahí pónganles como un asterisco porque también voy a volver a ellos más adelante en la plática. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesó en la escuela plantear el problema de cómo podíamos mejorar el ejercicio de la inteligencia artificial o particularmente el aprendizaje automático con nuestros estudiantes? Bueno, pues esta es la razón. Estos son algunos de los muchos ejemplos que encontramos todos los días y ponemos atención. De hecho, pues a mí me gusta muchísimo el Internet y con mucha frecuencia me aparecen estos casos que luego voy coleccionando. Y bueno, pues por eso nos interesaba hacer este proyecto de ver cómo podemos enseñarle a los estudiantes que hagan mejor aprendizaje automático. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer este proyecto? Bueno, aquí nuestro plan es muy sencillo, requiere solamente una diapositiva. Entonces, lo que decidimos hacer cuando planteamos el proyecto, pues fue primero hacer un seminario al que invitamos a personas que tenían perfiles muy diferentes, pero que pensamos que podían estar interesados en el mismo tema que nosotros. Y una pregunta específica que teníamos en la mente era cómo se está utilizando la inteligencia artificial en México. O sea, se está utilizando para hacer qué o para responder qué preguntas, con qué datos. Y otra parte importante que nos ha quedado clara en el camino, así de estar haciéndonos estas preguntas, es que, por supuesto, nosotros como computólogos o como matemáticos, pues no sabemos todo, ni lo vamos a saber, ni tenemos el tiempo de ponernos a estudiar a lo mejor a profundidad otras disciplinas, pero siempre hay gente que se pasó años estudiando temas específicos. Así como hay gente que está haciendo el doctorado en detección de patrones en grafos, yo qué sé, hay gente que está haciendo su doctorado pues en estas partes que tienen que ver con filosofía de la tecnología. Entonces pues siempre es muy curioso cuando entre computólogos armamos estas mesas de ética de la ciencia, porque bueno, pues nosotros también tenemos una visión limitada de eso. Y bueno, el asunto es que entre la diversidad que hay aquí en la escuela, como les contaba que tiene así muchas licenciaturas, pues conocimos a una doctora increíble que estudió filosofía de la ciencia y que estuvo dispuesta a armarnos un curso que iniciara desde lo más básico, así que nos explicara qué es ciencia, qué es conocimiento, qué es epistemología y que a partir de ahí empezara a discutir este fenómeno de Big Data. Entonces, pues la experiencia fue muy interesante porque nos tocó leer mucho y con frecuencia pues había problemas para entendernos, pero nos dimos cuenta de que hay muchos especialistas, filósofos, sociólogos, historiadores, que tienen mucho tiempo discutiendo temas como este y que tienen ya desarrolladas muchas herramientas que nos podrían ayudar. Solo que, bueno, pues ellos como que las tienen pensadas muy en abstracto y no entienden qué está pasando específicamente con los algoritmos o cómo funcionan. Entonces, totalmente creemos que es un asunto de crear puentes, o sea, porque a nosotros nos beneficiaría mucho herramientas que ya tienen y a ellos les serviría mucho entender a cierto nivel, por ejemplo, qué está sucediendo cuando hablamos de deep learning, ¿no? Para que puedan analizarlo desde su área. Y bueno, pues ese fue el plan que tuvimos, o sea, tuvimos el plan de hacer un seminario, tener esta materia y también con estudiantes de último año de nuestra licenciatura, bueno, al interior de esta materia que se llama Tópicos Selectos de Ciencia de Datos, pues estuvimos platicando mucho de estas ideas y estuvimos tratando de pensar en formas prácticas, directas, en que podían aprovechar la discusión que tuvimos para hacer su propia investigación. Entonces, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó en este curso? ¿Qué fue lo que pasó eh, en nuestro plan? Y lo que voy a platicarles ahora es lo que yo diría que son las ideas principales que obtuvimos del proyecto.
de estas actividades que hicimos. Entonces, lo primero es totalmente tiene que ver con el discurso. O sea, si yo les fuera a resumir lo más importante que aprendimos durante el proyecto, lo primero tiene que ver con el discurso. O sea, por ejemplo, cuando ustedes googlean datos, como lo que les estoy mostrando en la diapositiva, las primeras, esto que les enseño, pues son las primeras imágenes que me aparecen a mí y supongo que si hacen el experimento, a ustedes les aparecerán algunas muy parecidas. Entonces, lo que quiero que vean es la retórica que hay en la imagen. O sea, vean así los colores, vean, por ejemplo, en esta imagen que está en medio, o sea, segunda columna, segunda fila, vean así como la mano así poderosa que está sosteniendo los datos, vean así como, pues todas estas luces que indican tecnología de punta, que indican así, además, no sé, como el que el concepto también es muy abstracto, porque nos presenta frente a algo que no está del todo conocido, que todavía es misterioso, pero que es absolutamente científico. Y bueno, en este punto, pues yo siempre recuerdo a Alex Garland, que es este director de cine que hizo una película muy chida que se llama Ex Machina. Tiene también esta otra serie que se llama Devs. Y yo siento que este director es muy sincero cuando de plano presenta un centro de cómputo cuántico como si fuera una iglesia. El director es el director de ese centro en la serie es este que ven en la pantalla y que es como un dios. Y todas las mentes brillantes que trabajan ahí son como una especie de sacerdocio, que son los que están capacitados para comprender los misterios del cómputo. Entonces, bueno, lo que quiero que vean es que no se trata solamente de las imágenes, ¿no? Todo esto que estamos viendo en lo que me sale aquí en las imágenes de búsqueda en Google o en lo que sale en la serie, pues en realidad es una pista, una señal de cómo se está imaginando la sociedad, todas estas tecnologías, y cómo nos imaginamos nosotros mismos nuestro papel. O sea, vean, por ejemplo, estas palabras que se volvieron muy célebres, que aparecieron en la editorial de una revista de tecnología. Entonces, lo que está diciendo esta persona, Anderson, pues es que vivimos en un mundo donde los datos y las matemáticas ya pueden reemplazar cualquier otra área del conocimiento, porque si tienes suficientes datos, pues ya los números hablan por sí solos. Entonces, pues eso, noten este entusiasmo desbordado. Entonces, parte de lo que estuvimos leyendo y de lo que discutimos al interior del curso, del seminario, pues tiene que ver con esta idea, así, idea clave número 1, que está relacionada con la retórica y con la imaginación. Eh, el aprendizaje automático es un fenómeno concreto, o sea, es un conjunto de algoritmos, de saberes, de prácticas, pero también es un concepto y tiene un discurso, una terminología y una retórica asociadas que impactan las preguntas y las decisiones que tomamos. O sea, ¿por qué se nos ocurre hacer un algoritmo que detecte emociones o por qué se nos ocurre hacer un auto sin conductor o por qué se nos ocurre hacer no sé, entrenar esta red que trate de distinguir a los criminales por el rostro o a la gente homosexual por el rostro, que eso también existe. Y yo creo que pues, se nos ocurre porque creemos que podemos y creemos además que es importante para la disciplina que exploremos esa pregunta. Y vean que aquí en el tema del discurso es un camino que va en dos sentidos. O sea, cuando yo pongo atención a qué palabras usamos, las palabras delatan cómo estoy pensando sobre algo, pero las palabras también afectan los pensamientos que luego tengo sobre ese algo. Entonces es así como un loop, ¿no? Que se refuerza. Entonces, en el artículo que puse en esta diapositiva de Stevens y Werens, bueno, ese es un artículo de los que leímos en clase, me pareció así súper bueno y plantea justamente la pregunta de cómo nos expresamos sobre los datos. O sea, si pensamos que los capturamos o si pensamos que los desenterramos o que los construimos o que los aprovechamos. Y creo que eso, mucho de las expresiones que usamos, pues sí revelan cómo estamos pensando sobre los datos. Y nos parece que es muy importante separar el discurso y la herramienta y revisar el discurso que construimos sobre la herramienta considerando las implicaciones que puede tener. La segunda idea clave, así la idea resumen, es pues que tenemos que repensar los datos y utilizar a lo mejor otros puntos de vista. O sea, los datos en general tienen historia, el concepto de dato tiene historia, y no, o sea, los datos no aparecen solamente con el aprendizaje automático. De hecho, hay historiadores, hay filósofos que se han dedicado a hacer una historia del concepto de los datos y de los datos como evidencia o de los datos como un factor que apoya hechos concretos, ¿no? O sea, de cómo en algún momento llevar un registro metódico de cosas y sistematizar ese registro se vuelve un signo de honestidad o de profesionalismo ante la sociedad. De hecho, todavía en nuestra imaginación creo que los datos tienen cierta autoridad.
O sea, alguien que llega diciendo estadísticas muy probablemente va a impresionar más a la audiencia, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en los discursos de políticos o los vemos en el periódico. Entonces, esa es una idea que es importante, saber cómo el concepto de datos ha ido cambiando y cómo lo podemos pensar de una mejor manera, de una manera más crítica, ¿no? Otra idea importante que está relacionada con pensar los datos, pues es reconocer que los datos siempre tienen masa, o sea, que no solamente existen en abstracto, sino que un conjunto de datos depende también de entender la cultura material, o sea, las herramientas y las tecnologías que se usan para recolectar, para analizar y para almacenar. O sea, los datos siempre quedan vinculados a las prácticas y a las tecnologías que les dan soporte. Y aquí podríamos mencionar el ejemplo que también siempre digo porque me gusta, que es el ejemplo de la cámara Kodak, que durante una buena parte de su historia estaba calibrada específicamente para la piel blanca. Entonces, cuando tomabas fotografías, por ejemplo, de personas con un tono de piel más oscuro, pues salían con muy poca definición, porque la cámara estaba hecha para la piel blanca, para eso calibraban los químicos. Entonces, por ejemplo, si yo uso imágenes que hayan sido capturadas con esa cámara como datos, pues lo que voy a ver en esos datos son características que totalmente tienen que ver con la herramienta con que capture los datos. O sea, la forma esto no es solamente para las cámaras Kodak, o sea, la forma en que funcionan los sensores o los web crawlers o todas las APIs que utilizo en diferentes aplicaciones, pues van a tener un impacto en los datos que construyo. Y este también es un tema que ya se ha abordado. O sea, si yo descargo solamente datos de Twitter, pues no tengo una muestra homogénea de toda la población, de toda la sociedad mexicana, ¿no? O sea, tengo un perfil muy particular de los usuarios que utilizan esa plataforma. Y bueno, también aquí pues vale la pena decir que en las humanidades llevan muchísimo tiempo pensando en esto. O sea, en el área de estudios culturales del archivo encontramos, por ejemplo, a este filósofo Derrida que habla sobre el origen etimológico de la palabra archivo. Y de hecho tiene una discusión súper interesante. O sea, la palabra archivo comparte raíz con la palabra arconte, que en la antigüedad pues eran los responsables de la seguridad de los documentos, pero también se supone que tenían el derecho y el poder de interpretarlos. Entonces, de toda esa discusión, que es muy profunda, está súper padre y la recomiendo mucho que lean sobre eso. Es así la discusión sobre la violencia del archivo, pero de toda esa discusión destacan dos elementos de poder que tenía el guardián de los archivos. El poder de seleccionar qué cosa se guardaba y el poder de interpretarlo después. Entonces, piensen nada más en estos dos elementos, seleccionar e interpretar. Totalmente los podemos ver en el ejemplo de la predicción del examen, el ejemplo número 2 que presenté al inicio de esta plática. O sea, cuando ustedes están estableciendo los atributos para predecir la calificación que saque un estudiante, pues estoy seleccionando y estoy interpretando la información que es relevante para el problema. O sea, por ejemplo, a lo mejor me interesa el dato de si el estudiante duerme regularmente 8 horas de sueño o no, pero si incluyo ese atributo o no, hay un ejercicio ahí de eso, de selección, de lo que incluyo y lo que ignoro, y también pues de la interpretación, que es muy particular del problema específico con el que estás lidiando. O sea, no puedes utilizar datos de cualquier lugar para cualquier problema. Y bueno, pues así como en esta parte de estudios culturales del archivo tienen reflexión sobre estos procesos, también tienen un montón de discusión sobre las fuentes de incertidumbre que hay en los archivos y en los datos. O sea, tienen toda una discusión sobre lo desconocido, sobre el error que se incluye en el archivo, sobre la vulnerabilidad. Entonces yo creo que, por ejemplo, revisar qué es lo que ya llevan hechos para no descubrir el hilo negro, pues sería importante también para ir viendo esos peligros que ellos ya detectaron y que nos pueden ayudar a nosotros en aprendizaje automático. La idea clave número 3, la tercera idea que me gustó de todo lo que aprendimos, pues tiene que ver con los datos y la producción del conocimiento. O sea, con recordar esta parte de que cuando estamos haciendo aprendizaje automático, pues tomar en cuenta todo el tiempo que correlación no es causalidad. Y bueno, pues a lo mejor parece trivial recordar esto, pero la verdad es que sí vemos ejemplos donde se confunden estas nociones, ¿no? O sea, como en el ejemplo número 3 que les presenté, que no era propiamente de sesgo algorítmico, pero que era de esta frenología digital, pues una cosa que me en problema es la precisión que obtienen con esas redes neuronales en distinguir los rostros de los criminales. Por ejemplo, en el segundo artículo que les mostré, donde además se preocupaban por el género, cuando utilizan la red neuronal, obtienen una precisión del 99.5%. Entonces, ¿qué quiere decir que obtengan el 99.5%? O sea, quiere decir que
totalmente triunfaron y que sí se puede saber cuando una persona es criminal, nada más viéndole el rostro. Entonces, eh, no sé, cuando nos hablan de correlaciones espurias y vemos estas gráficas de Nicolas Cage y la gente que se ahoga en las albercas o yo qué sé, pues como que suena muy absurdo. Pero vean que aquí algo está sucediendo, ¿no? Hay alguna razón por la que la red está detectando con un nivel de precisión tan alta quién es criminal y quién no. Y bueno, pues como que me preocupa la lectura o esta interpretación que podemos hacer después de los resultados que obtuvimos del algoritmo. O sea, esto que les decía, si funciona tan bien, quiere decir que sí se puede hacer y que a lo mejor es una línea de trabajo que podríamos implementar. Entonces, me preocupa esta idea de que si la red es capaz de predecirlo, pues entonces debe de ser verdad. Y aquí esta tercera idea que me parece importante, pues yo la resumiría de esta manera. O sea, creo que más allá de que toda esta revolución que estamos viendo con los datos, con el Big Data, con el aprendizaje automático, tenga que ver con la cantidad de datos que tenemos disponibles en este momento, también hay algo que hace una diferencia muy importante en la práctica de la disciplina. Y es que hay un desplazamiento en la conceptualización de los datos como material de investigación y como fuente de evidencias. O sea, tradicionalmente en el método científico tú tienes una hipótesis y los datos los utilizas para intentar falsear la hipótesis, que es una idea súper bonita. O sea, lo que yo voy a tratar de hacer es bueno, un poco como cuando en la escuela nos piden resolver estos ejercicios de verdadero y falso, y cuando es verdadero tienes que explicar así por qué, pero cuando es falso tienes que dar un contraejemplo. O sea, creo que una parte importante de la práctica científica pues tiene que ver con que tengas una hipótesis y trates de ver si encuentras un contraejemplo. O sea, que trates de ver si puedes falsearla, si puedes probar que algo no está funcionando con esa para que entonces puedas reemplazarla con una idea que se ajuste mejor a lo que estás viendo. Y pues eso, o sea, los datos se supone que deberían de ser este apoyo para que entonces puedas utilizar el método científico sobre esta hipótesis en la que estás trabajando. Pero en el momento en que hago de lado el método científico y empiezo a confiar solamente en todas las correlaciones que yo encuentro entre mis datos o en todas estas relaciones que encuentro entre ellos, que a final de cuentas es lo que hacemos en aprendizaje automático, pues vean que ahí ya estoy cambiando el papel que juegan los datos en la producción de conocimiento. Ya no son un elemento de apoyo para probar hipótesis o no, son un elemento que me está sirviendo para generar y probar lo que quiero o lo que estoy viendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, no estoy diciendo que todo el mundo lo haga así, pero estoy diciendo que parte de lo que se está haciendo ahorita en la disciplina, implícitamente, porque a veces no nos detenemos a pensar cómo estamos pensando, pero implícitamente pues hay ese diferente papel asignado a los datos dentro de la producción del conocimiento. Y bueno, finalmente, la cuarta idea que me parece importante y que abordamos durante el año, pues tiene que ver con epistemologías feministas. Y este es un punto que me interesa tocar porque creo que en general hay mucha confusión siempre que se utiliza el término así feminismo, en general, en la sociedad, en muchos contextos, pero particularmente cuando hablamos, por ejemplo, de epistemologías feministas o de feminismo de datos o de qué quiere decir economía feminista o feminismo en las diferentes áreas de conocimiento, pues creo que hay como mucha ignorancia al respecto. Como que a veces se entiende que, por ejemplo, si digo economía feminista, quiere decir que es nada más economía que se trate de cómo gastan las mujeres, yo qué sé. O que si digo feminismo de datos, pues a lo mejor son solamente datos de mujeres para resolver problemas de mujeres. Y pues eso me parece la verdad muy triste. O sea, a todos los cursos que he ido de estas cosas, de algo feminista, así, economía feminista o ciencia de datos feminista o diferentes cosas feminista, pues lo que me pasa es que siempre llego y todas las personas que se inscribieron efectivamente son mujeres, pero no es porque la disciplina o este campo de conocimiento tenga solamente que ver con eso, sino porque creo que no se entiende bien el título. Entonces, epistemologías feministas en general pues surgen en el contexto de epistemologías críticas, que son epistemologías que vinculan la ciencia con las transformaciones sociales, históricas o con el poder político. Entonces, bueno, en el caso de las epistemologías feministas, pues una de las ideas clave que plantean es que todo el conocimiento que producimos
los humanos es conocimiento que es situado, o sea que no es un reflejo transparente y neutral de la realidad que existe de manera independiente, sino que también se cuela ahí la posición del productor de conocimiento en un determinado momento histórico y en un contexto dado. Entonces piensen, por ejemplo, en Lombroso. Como les decía, yo no creo que Lombroso estuviera haciendo mala ciencia. Lo que creo es que cuando estamos haciendo ciencia, pues siempre reflejamos eso, el punto de vista de nuestra época, el punto de vista personal, el que tenemos así por nuestras características, por la combinación de nuestras circunstancias. Entonces, bueno, ¿qué significa esta idea cuando estamos haciendo, por ejemplo, aprendizaje automático? ¿Qué querría decir aprendizaje automático feminista? Bueno, pues yo creo que tendría que ver con reconocer que no podemos evitar el sesgo y que eso no quiere decir que nuestras herramientas no funcionen, pero construir un discurso de objetividad ignorando que existen todas estas fuentes de errores, pues puede contribuir a un exceso de confianza en las herramientas que a su vez nos lleve a tomar malas decisiones. Y vean que aquí hay una paradoja. Si yo reconozco que existe el sesgo y que las personas influimos en este conocimiento que producimos, si reconozco que eso pasa y lo incluyo en el modelo, eso puede conducir a modelos que estén menos sesgados. Pues es como, sí, es un poco una paradoja. Si reconozco que estoy sesgado, entonces soy capaz de producir modelos que sean ligeramente menos sesgados, porque al menos reconozco que hay esa fuente de error. Y bueno, en este punto pues siempre me gusta pensarlo un poco en relación al análisis numérico. O sea, como saben, la computadora no puede representar infinitos números. Entonces, al trabajar en una computadora, pues yo me estoy haciendo la idea de que no puedo trabajar con todos los números, voy a trabajar con representaciones que tiene la computadora de los mismos. Y bueno, pues en análisis numérico no ignoramos esta simplificación, lo que hacemos es considerar ese factor para llegar a cálculos más precisos. O sea, en general en el tema del sesgo algorítmico, pues no hay una receta única aplicable para todos los casos y que ya vaya a resolver el problema del sesgo. Pero saber que existen ciertas fuentes de incertidumbre, pues puede ayudarnos a pensar cómo mejoramos esos modelos con matemáticas, cómo nombramos ciertos problemas y hacemos distinción entre ellas y los organizamos en nuestra cabeza, y luego cómo seleccionamos herramientas en búsqueda de respuestas que a lo mejor sean más limitadas, pero que también sean más confiables. Entonces, toda esta parte que tiene que ver con ideas feministas y cómo las podemos adaptar para el aprendizaje automático, encontramos que era súper valioso y que es uno de los temas que totalmente deberíamos de explorar más. Bueno, en esta línea se encuentra, por ejemplo, esta idea del feminismo de datos, que lo que hace es que a la hora de analizar el sesgo en algoritmos, pues se concentra no solamente en la parte técnica, sino en la parte que tiene que ver en cómo el algoritmo refleja la situación o el diferencial de poder que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, pues lo que plantea es que cuando estás analizando un algoritmo, deberías de preocuparte también por quién hizo el algoritmo, para qué lo hizo, con qué objetivos en mente. Entonces, hacer todas esas preguntas que te permiten ubicar mejor dónde está la tecnología y qué posibles problemas podrían surgir a raíz de eso. Y bueno, pues ahora voy a contarles rápidamente. Estas son las ideas claves, entonces la que tenía que ver con la retórica, con pensar diferente los datos, con epistemologías feministas y con, ya se me olvidó la otra, bueno, ya se me olvidó la otra. Pero estas son de las ideas importantes que detectamos. Ah, el papel de los datos en la ciencia. Y bueno, ¿qué direcciones de trabajo surgieron a partir de este proyecto? ¿O qué sucedió? ¿Qué pasó después de que tomamos el curso? Bueno, una de las cosas bonitas, pues es este curso precisamente de epistemología y de Big Data, que como les decía, impartió la doctora Julieta Piña, que ella estudia filosofía de la tecnología. Entonces nos organizó todo este temario que, bueno, llevaba como objetivo promover una reflexión histórica, epistémica y política en torno a los datos. Nos organizó así todos los temas con lecturas para entender así toda esta parte que tiene que ver con los modelos detrás del Big Data, o sea, dónde se sitúan dentro de la ciencia. También tuvimos incluido este tema que era de confianza y objetividad en los datos, de datificación de la ciencia, de discutir si esto era un diferente paradigma científico o no. Y bueno, pues este temario está todavía o sea, lo estamos iterando para que quede mejor. Bueno, principalmente Julieta, porque ella es la que se encargó de esto, pero nos parece que ese es uno de los productos o de los resultados bonitos de tratar de crear estos puentes entre computólogos y personas de las humanidades. Y bueno, aquí de nuevo quiero regresar a la parte de el discurso,
o sea, de todas estas ideas clave que les dije, porque a mí sí se me hace peligroso que a veces haya personas que, o haya publicaciones así en posts o en sí, bueno, en general, que esté el discurso de que si cuido mucho los datos, entonces puedo tener algoritmos ya que sean 100% confiables y que tengan ningún sesgo. Entonces, aquí lo que veo es un problema de la imaginación. Y otro de los productos del proyecto o otra de las consecuencias del proyecto en la que hemos estado trabajando, pues tiene que ver con un mapa. Y vean que los mapas, bueno, los mapas son muy bonitos. Entonces sí, para organizar esa información que hemos ido encontrando, pues hemos retomado esta idea de Kate Crawford de utilizar un atlas o un mapa. Fíjense que los mapas tratan de dirigir nuestra atención a esos detalles que consideramos importantes. Y en general los mapas son una combinación de creatividad y de conocimiento. Por ejemplo, este que ustedes están viendo en la pantalla es un mapa que dibujó un religioso alemán en 1581. Entonces, pues vean cómo en su mapa Jerusalén se encuentra al centro del mundo y todos los demás continentes se organizan en forma de más de un trébol. Así tengo Europa, Asia y África, que el trébol además refleja la Trinidad. Entonces, no sé, este mapa además de que está interesante, me parece que eso, que ilustra perfectamente cómo los mapas pueden ayudar a combinar lo que sabemos y lo que nos imaginamos con la información que tenemos desde nuestro punto de vista del mundo. Y bueno, pues otra cosa que está padre de estos mapas del siglo XVI, por ejemplo, pues es la forma en que van poniendo las zonas de peligro, ¿no? O sea, en algunos de los mapas de este siglo hay regiones en donde luego los escritores ponen, aquí podría haber dragones. Entonces, sí, me gustan esas figuritas, me gusta eso, y me gustan la idea de los mapas, o sea, de cómo nos imaginamos las cosas, ¿no? Entonces, así como señala Ursula Franklin, los mapas representan esfuerzos con un propósito, están pensados para ser útiles, para ayudar al viajero, para tender un puente entre lo conocido y lo aún desconocido. Y lo que estamos por conocer, ¿no? Lo que esperamos. Entonces, una pregunta que nos hicimos es cómo podemos organizar todos estos ejemplos que aparecen sobre sesgo algorítmico y sobre las herramientas matemáticas que van saliendo para que mejoremos el problema del sesgo. Entonces, bueno, pues ¿cómo imaginamos el sesgo? Aquí quisiera tomar el planteamiento que se hace, bueno, que hace este autor, Abu Mustafa, en un libro que se llama Learning from Data, donde, bueno, el concepto que, o sí, la forma en que detalla el aprendizaje automático es mediante este problema de aprendizaje, en donde tengo un espacio con los datos de entrada, que es el espacio X, tengo un espacio con los datos de salida, o las etiquetas en el caso del problema de clasificación, que sería el espacio Y, y lo que estoy haciendo cuando llevo a cabo tareas, por ejemplo, de aprendizaje supervisado, pues es tratar de encontrar una función G que aproxime a la función F, que es la que mapea el espacio X al espacio Y. Entonces, si me quedo así con esta representación del problema, pues una de las preguntas que surgen a raíz de este diálogo con las humanidades y con esta idea de los mapas es cómo puedo imaginarme este proceso más allá de lo técnico. O sea, cómo puedo complejizarlo en mi cabeza y de una forma que tenga implicaciones en la práctica. O sea, como les decía, cuando yo ya sé que un problema está ahí, pues entonces puedo tomar decisiones para lidiar con él. Entonces, un poco la pregunta es cómo le hago para enseñarle a los estudiantes pues que no se trata solamente de llegar y aplicar redes neuronales, ¿no? Y eso, ¿cómo puedo afectar la forma en que se imaginan este territorio del aprendizaje automático? Entonces, vean que si este fuera el territorio que yo estoy recorriendo, lo que acabo de señalar aquí en este rectángulo, pues que tiene que ver con la selección de instancias, ¿no? O sea, con los datos sí, con las instancias que elijo para entrenar un algoritmo. Y aquí vinculado con este punto, pues tendría yo precisamente el caso de Joy. O sea, si entreno con un conjunto de datos que está muy desigual, que tiene muy poca representación de cierto grupo, pues me va a pasar este problema, este primer tipo de sesgo algorítmico que tenía que ver con datos desbalanceados. Y de nuevo, el hecho de saber que ya existe ese problema, pues permite que
cuando las personas están haciendo aprendizaje automático, lo tomen en cuenta en el diseño. Y efectivamente, después de que se vuelve popular este problema que tiene el balanceo de datos, pues aparecen propuestas, por ejemplo esta, que sería como bueno, no sé si la traducción es ultramuestreo, pero sería como el upsampling, así el hipermuestreo dinámico de datos de entrenamiento. Entonces, pues ya esta es una técnica que alguien propone, en donde si no es posible conseguir datos, la misma cantidad de datos de todos los grupos que deberían estar incluidos en tu problema, pues a lo mejor lo que puedes hacer es muestrear más las instancias que tienen atributos menos frecuentes. Y de esa manera, pues puedes balancear un poquito más el resultado de tu algoritmo. De hecho, los resultados que muestran, pues sí, cuando tomas ya alguna muestra de los datos de entrenamiento que se obtienen al utilizar esta técnica, pues efectivamente se favorecen características que son menos frecuentes en la base de datos. Y bueno, pues eso, si ya sé que tengo el problema, pues se me pueden ocurrir pasos metodológicos que me ayuden a aliviar el problema. Una segunda zona en este territorio con la que deberíamos de tener cuidado, pues es como comentaba antes, con la selección misma de los atributos. O sea, como volver a esta idea importante de que al establecer los atributos hay un ejercicio de poder y hay un proceso de estas dos acciones que voy a retomar de los estudios culturales de los archivos que les comentaba, que es el proceso de selección y el proceso de interpretación. Entonces, hay un paso de modelación o selección que está tomando lugar al construir la tabla de datos y pues tengo que tomar en cuenta eso. Nunca estoy trabajando realmente con el fenómeno, estoy trabajando nada más con proxies o con mediciones que creo que se correlacionan con lo que quiero predecir. Y al igual que en el problema de los estudiantes que les contaba, pues a veces hay correlaciones que, aunque no sean evidentes, pues existen entre los atributos que estoy considerando y otros que quisiera excluir. Por ejemplo, en este caso del examen, lo que les comentaba del factor socioeconómico y que queda codificado en los atributos que estoy incluyendo aquí en mi problema de aprendizaje. Entonces, de nuevo, si yo sé que existe este problema, pues entonces ya puede haber técnicas que traten de contrarrestarlo. Y lo que vemos es efectivamente que ya existen algunos pasos, incluso incorporados en el uso de las redes neuronales, que lo que tratan de hacer es detectar cuando hay una variable protegida o una variable que no quieres incluir en tu estudio, pues cómo puedes proyectar tus datos a lo mejor a un espacio de dimensión menor, pero de forma que minimices el impacto que tiene esta variable que no querías considerar y que a lo mejor está enlazada ahí en los datos que sí estás considerando, ¿no? Entonces, pues ya, puedes desarrollar estas soluciones técnicas a raíz de saber que ahí hay un problema. Otro problema en esta zona del aprendizaje automático, pues tendría que ver con los datos mismos, ¿no? O sea, como decíamos siempre, los datos son una fuente de incertidumbre que está vinculada a la herramienta con la que los obtuviste, al propósito con el que se construyeron, al problema específico que se quería estudiar en el momento de la creación del conjunto de datos. Entonces, bueno, sabiendo que existe este problema de incertidumbre asociado a los datos, pues una solución que se propone es la documentación de estos conjuntos de datos. Ahora, los computólogos en general, cuando nos hablan de documentación, pues estamos acostumbrados a esta documentación que es la que encuentras, por ejemplo, en GitHub o con los datos en general, que lo que incluyen es un diccionario que te explica qué quieren decir los atributos, qué tipos de variables hay o si hay datos faltantes. Pero, bueno, considerando estos factores de incertidumbre que tienen que ver con el proceso de creación de los datos, pues esta investigadora, Timnit Gebru, que antes trabajaba en Google, lo que sugiere es que una práctica muy importante en cómputo debería ser estandarizar el proceso de documentación de los datos. O sea, que cada que construyes un conjunto de datos, hagas también este manual que explique la motivación, cómo los hiciste, cómo los recolectaste, qué elementos de preprocesamiento se incluyeron, qué elementos de etiquetado, qué usos, qué distribución, qué mantenimiento. Entonces, para todos esos rubros, Timnit propone un conjunto de preguntas con los que podríamos hacer este manual y de esa forma como reconociendo que también los datos provienen de algo situado, o sea, algo que depende de la persona que los hizo, pues documentarlos podría hacer más evidente en dónde es posible que haya errores y de esa manera pues que puedas cuidar tu práctica. Y bueno, hay otro factor que tiene que ver con la función misma que utilizas.
en esta referencia que pongo aquí, hay una lista de problemas que se han detectado y que tienen que ver no solamente con los datos para producir sesgo algorítmico. Por ejemplo, en uno de los estudios que se citan, pues se sabe que cuando utilizas uno de estos algoritmos que son para tratar de eliminar el peso de una variable, eso tiene impacto en la exactitud que luego tiene el algoritmo. O sea, cuando incorporas una de estas técnicas, por ejemplo, esta del hipermuestreo de los datos, disminuye un poco la calidad del algoritmo. Entonces ahí tienes que decidir como encontrar un balance entre lo que quieres obtener y la forma en que va a afectar el resultado final. Pero además se sabe que en determinados algoritmos, o sea, determinadas arquitecturas de redes neuronales, hacen todavía peor el problema. Y si incorporas uno de estos algoritmos como para ignorar otros factores, lo que sucede es que se empeora el problema para grupos minoritarios de tu base de datos. Entonces vean que ahí lo que encuentro es un conflicto de valores. O sea, en algún punto voy a tener que decidir si me interesa más balancear los datos o me interesa más, no sé, como la precisión que voy a tener o decodificar cierta variable. Entonces, hay tensión entre ciertos conceptos, sí, como de privacidad y justicia. Entonces, pues sí, el sesgo algorítmico no va a ser solamente un fenómeno de los datos, también va a estar asociado con la arquitectura particular que elegimos para resolver nuestro problema. Y finalmente, pues en esta sección acá de nuestro mapa, que tiene que ver con las etiquetas, bueno, las etiquetas también son totalmente una fuente de incertidumbre, o sea, habría que ver quién los etiquetó y habría que ver, por ejemplo, cuando hay poca coincidencia entre las etiquetas que asignan los etiquetadores, pues a lo mejor eso también puede ser una señal de que lo que tienes ahí no es nada más ruido, sino un problema que está mal planteado, que está mal definido, o no sé, pero creo que ahí entramos en el territorio de decidir cuándo ya el ruido es en realidad una señal. Y pues más allá de eso, pues creo, si volvemos al ejemplo número 3 que presenté, el de la frenología, pues tenemos aquí el problema de la interpretabilidad. Y si vuelvo a la pregunta de por qué a estos investigadores les dio 99.5% de exactitud en sus resultados, pues esto me recuerda un poco a el caso de los lobos y de los perros, los huskies, que no sé si lo conocen, pero bueno, pues es no sé, en algún grupo entrenan esta red neuronal que es muy buena distinguiendo entre lobos y huskies y posteriormente se dan cuenta que lo que la red neuronal distinguía no era si se trataba de un lobo o un perro, sino si había nieve en el background o no. Entonces, bueno, a partir de este ejemplo, pues hay toda una discusión de por qué es tan importante la interpretabilidad, o sea, porque todo el tiempo puede haber si se fijan, esta no es una correlación espuria, o sea, esta es una correlación que yo sí podría esperar, ¿no? O sea, no es propiamente una falsa correlación, pero sí es una correlación a lo mejor que no estaba esperando a la hora de entrenar y que, bueno, si yo la espero, pues igual tengo formas de lidiar con ella, ¿no? O sea, si yo ya sé que esto puede ser un factor importante, pues la recomendación es, por ejemplo, que diversifiques mucho tus conjuntos de entrenamiento, que que incluyas más datos, pero no solamente en volumen, sino en diversidad, para tratar de evitar este problema que al final podemos entender como un problema de sobreajuste de los datos. Pero no es igual de fácil cuando no estoy esperando ese tipo de correlaciones, como en el caso de los criminales, que la única explicación que se me ocurre para que tengan una exactitud tan alta entre las caras de los criminales y los no, pues es que hay algo que está ahí en las fotografías y que permite separar perfectamente los conjuntos. A lo mejor es algo en la iluminación o a lo mejor es algo en otra condición de la fotografía. Pero pues eso es un punto difícil porque justo si yo ya sé qué es lo que estoy esperando, pues puedo implementar alguna técnica para minorarlo, pero si ni siquiera sé de dónde viene el problema, pues entonces está más difícil, ¿no? Entonces, vean que ahí pues ya estoy trabajando pues con la ignorancia. O sea, cómo le hago para lidiar con algo que no sé que no sé. Y pues sí, creo que nos
convendría en general hacer el tiempo para repasar algunas ideas fundamentales sobre el método científico y ver cómo podemos combinar el aprendizaje automático en ese marco. O sea, cómo podemos usar estas herramientas en el contexto de poner a prueba una hipótesis y de favorecer la interpretabilidad, porque creo que eso en general nos ayudaría a tener mejor ciencia. Y bueno, pues la idea de hacer este mapa pues es un poco afectar la forma en que imaginamos cómo se hace todo este proceso del aprendizaje automático. Porque como ya les decía, pues yo sí considero que la forma en que te imaginas algo luego determina mucho de los usos y las preguntas que te planteas con esas herramientas. Y bueno, finalmente un tercer producto que se obtuvo de este proyecto, o sea, cuando estuvimos platicando con los estudiantes de todas estas ideas y de todos estos ejemplos del sesgo y estas herramientas que luego hay para quitar el sesgo o para minorarlo, bueno, les hicimos la propuesta de que para su proyecto final, o sea, el que siempre hacen y que tiene que ver con aprendizaje automático, pues que lo trataran de hacer pero incorporando algunos de los elementos de nuestra discusión. O sea, por ejemplo, que integraran un análisis sobre los datos. No solamente que utilizaran datos para hacer un análisis, sino que incluyeran un análisis de los datos. Entonces, bueno, pues creo que eso ayudó mucho a, pues a que los estudiantes entendieran mejor como todos estos problemas o estas fuentes de incertidumbre que están asociadas al uso de los datos. Y pues también nos enfocamos en esta parte que tiene que ver con cuestionar la aplicabilidad de técnicas y conclusiones generales para todos los casos. Esta idea de Donna Haraway de que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad que lo produce. Entonces, ¿de qué forma impactó eso los proyectos de los estudiantes? Bueno, pues empezaron a hacerse preguntas sobre los conjuntos de datos que utilizaron y aún más les pusimos el reto de que hicieran su proyecto utilizando datos locales. O sea, sabiendo que los datos están tan ligados con su lugar de origen, ¿cómo podrían hacer sus proyectos usando datos que fueran de su entorno? Entonces, pues ahí aprovechamos algunos convenios que tiene la UNAM con diferentes instancias. Por ejemplo, conseguimos de la Fiscalía del Estado de Michoacán que nos pasaran así como muchos datos de los delitos cometidos en los últimos 10 años. Y hubo un equipo de estudiantes que se decidió por tratar de estudiar los patrones delictivos que se encontraban en los datos. Entonces, hacer este ejercicio de analizar los datos y de analizar, por ejemplo, las técnicas que están publicadas y si se aplican o no directamente a los datos que tienes. O sea, como hacer esa parte de análisis previa a la implementación de la técnica en sí, pues resultó en detalles muy interesantes. Por ejemplo, a la hora que estuvieron revisando la literatura, pues se dieron cuenta de que algunos modelos que son como para predecir hotspots, así estos sitios altos en delincuencia dentro de una ciudad, pues los modelos que están publicados pues obviamente tienen un vínculo muy grande con los datos específicos y la ciudad específica para la que se diseñó y no necesariamente son aplicables, por ejemplo, para nuestras ciudades mexicanas, ¿no? Entre los atributos que consideraban estos artículos, pues a veces estaba, por ejemplo, si hay callejones o si hay bibliotecas ahí cerca o el porcentaje de madres solteras que había en el vecindario o la etnicidad de la población. O sea, por ejemplo, todos esos son atributos que en una ciudad mexicana pues no tienen mucho sentido. O sea, incluso la idea de biblioteca pues es muy diferente si estoy en una ciudad gringa o si estoy en una ciudad distinta que si estoy en México, ¿no? O sea, es diferente el entorno y cómo me lo imagino. Y en contraste, por ejemplo, cuando le preguntábamos o cuando estábamos hablando de cómo nos imaginamos nosotros estos lugares donde nos han asaltado o donde ya hemos tenido estas experiencias, pues las cosas que se nos venían a la cabeza eran muy distintas. Entonces, pues me parece que el ejercicio de analizar los datos y analizar esta forma en que tanto las técnicas como los datos están vinculados a un contexto, pues resultó en preguntas muy ricas desde un punto de vista de investigación. Entonces, esto mismo que sucedió con el estudio de los patrones delictivos, sucedió con otro equipo que, por ejemplo, decidió hacer su estudio de el diagnóstico de la diabetes tipo 2 a partir de notas médicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues ya tenemos otro problema desde la forma en que estas notas médicas se capturan, por ejemplo, en el IMSS y que ya te introduce otras fuentes de incertidumbre que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, todo este proceso que se hace de extraer los parámetros de las notas médicas, pues hay un montón de decisiones metodológicas que deberían documentarse para
para cuando tengas esta tabla ya bonita organizada de parámetros, pues ya hay un montón de trabajo atrás y de modelos atrás y de decisiones atrás. Y bueno, pues eso debería de estar documentado en algún lugar si queremos que los datos le sirvan a alguien más para hacer investigación. Y bueno, el tercer caso que desarrollaron y que me parece interesante, pues tenía que ver con el estudio de oraciones rituales mágicas. Y bueno, pues eso tiene que ver más con las herramientas con las que se puede hacer procesamiento del lenguaje natural en español y con bueno, este corpus específico es de una investigadora de la ENES que se dedica a estudiar estas oraciones mágicas, ¿no? Bueno, porque todas estas oraciones, o sea, todos estos hechizos que luego se compran en el mercado, pues son algún reflejo como de los miedos o las esperanzas que tiene la sociedad. Y además, pues se puede hacer así una genealogía de estos hechizos. O sea, hay algunos de ellos que son prácticamente iguales que, o muy, muy similares, hechizos que se han encontrado, por ejemplo, en Egipto hace siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay interés desde el punto de vista de lo que dicen de nuestra cultura. Y bueno, pues se planteó hacer parte de estos estudios con aprendizaje automático, pero pues es un ejemplo de caso en donde tienes que diseñar, tienes que seleccionar y tienes que interpretar los datos y tienes que diseñar herramientas muy específicas para el caso con el que estás trabajando. Entonces, bueno, en general este fue el proyecto. No sabía cuál de las partes iba a resultar más interesante para ustedes, pero espero que les haya dado una idea de, bueno, del trabajo que hicimos en sí y en general, nada, quisiera recalcar nada más que, pues que nos parece que es muy importante extender esta invitación a que colectivamente vayamos construyendo una idea de los algoritmos, específicamente del aprendizaje automático, que no se trate solamente de la parte técnica o solamente de la parte de implementación. O sea, creo que comunidad, nuestro papel a lo mejor no va a ser ponernos a estudiar sociología o filosofía de la ciencia, pero creo que tenemos que agregar complejidad a la forma en que nos estamos imaginando todos estos procesos y tenemos que pensarlos en un contexto en donde eso afecte las preguntas que nos hacemos, los métodos que proponemos y la precaución con que abordamos la incertidumbre que se deriva de todos estos procesos. O sea, yo creo que el aprendizaje automático, así como abre las puertas para hacer aplicaciones maravillosas y generar conocimiento, también abre las puertas para nuevas fuentes de incertidumbre, nuevas fuentes de error y bueno, en consecuencia es como si al mismo tiempo que se inaugura conocimiento con el uso de estas herramientas, se inaugurara una sección completa de ignorancia alrededor de las posibles consecuencias que pueden tener, ¿no? Entonces creo que esta incertidumbre debería de incorporarse, como les digo, a la forma en que nos imaginamos las herramientas, la forma en que hablamos de ellas y pues reflejarse en nuestra práctica y en la enseñanza, en nuestras actividades de enseñanza, ¿no? En nuestra docencia. Y bueno, ya, muchísimas gracias y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Marisol. Entonces pasamos a las preguntas. Hay tiempo para un par de preguntas. Las pueden hacer directamente o escribirlas en el chat. Por mientras, tenemos aquí unas preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta. Bueno, adelante, Andrés. Ahorita son los del chat. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Pero la primera pregunta que tengo es, ¿se puede hacer ciencia de datos sin saber estadística? Y la respuesta es no. Tú la contestaste radicalmente no. Lo que necesitamos es aprender estadística. ¿Por qué? Porque ciencia de datos es estadística. ¿Sí? Es estadística. ¿Sí? Se le puso otro nombre, yo creo que por nuestra culpa, por la culpa de los estadísticos, porque la estadística suena aburrida, suena anticuada, suena hacer un promedio de unos datos que son 20 datos y sacas el promedio. Y la diferencia está en que ahora tenemos acceso a datos muy estructurados, muy complejos, muy masivos, ¿sí? Entonces, pues hay un grupo de gente, se les puso este nuevo nombre de ciencia de datos, pero es hacer estadística, ¿sí? Y otra cosa es, me dio mucho gusto que vieran la epistemología, porque si quieres hacer estadística, y ese también es nuestro error, ¿sí? Tenemos un concepto, en general, los estadísticos tienen un concepto muy banal y muy trivial
de epistemología, ¿sí? Normalmente es positivista, pero hay versiones mucho más modernas que no son positivistas, ¿sí? Y que abordan todos estos problemas, todos. Lo que se necesita es aprender estadística, se necesita hacer estadística y tú mismo lo dijiste, ahí dice en la cita anterior, creo que es la página anterior, Ujú. Hathaway, Sí, Haraway, sí. Ujú. Ay, ajá. no puedes, no puedes, allí está, ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad que lo produce. Eso es estadística moderna, ¿sí? No la que Ujú. vemos en el libro que sacas un promedio y la varianza. Eso es estadística moderna y entender eso y cómo se maneja eso, ¿sí? Eso es estadística moderna, ¿sí? Entonces, no, como tú lo dijiste, no hay que reinventar la rueda, ¿por qué? Porque Ujú. la vamos a hacer mal, la vamos a hacer cuadrada y no nos va a salir, ¿sí? Sí, Entonces, para empezar, ¿por qué decirle ciencia de datos? Número uno. Número dos, ¿por qué decir aprendizaje automático si eso no existe? No hay tal cosa, eso es una falacia, ¿eh? Aprendizaje automático, ¿eh? Tú lo sabes, lo estás diciendo. ¿Por qué decir sí, sí, sí. aprendizaje mejor? ¿Por qué no le decimos de otra manera? Como tú decías, hay que empezar a nombrar las cosas de manera correcta, ¿sí? ¿Por qué no le inventamos un término más adecuado? ¿Sí? Porque el mismo término lleva una carga semántica terrible, ¿no? Sí. Que de una manera mágicamente entran unos datos a la computadora y luego ya sale el aprendizaje y ya nos dice, tú no puedes entrar a la universidad. Y Ujú. no me sorprende nada de un gobierno reaccionario y corrupto como el de Inglaterra que tiene ahorita. ¿Sí? En Sí, sí. absoluto me sorprende que hayan sacado esa barbaridad. ¿Sí? Entonces, no hay tal cosa que es aprendizaje automático. ¿Por qué no le ponemos otro nombre? Ahora, por ejemplo, eh, en la página 28, En la página eh, 18, a ver. Ujú. sí, ¿cómo se llama? Ahí está, sí, que hablaste bastante sobre esto. Bueno, sí, pero no estás haciendo inferencia, la inferencia es informal, lo que estás haciendo es una regresión logística, ¿sí? Sobreparametrizada y estás haciendo optimización, nada más, pero inferencia no estás haciendo, ¿sí? Ujú. Es optimización y eso es todo lo que son redes neuronales y aparte que son tan sobreparametrizadas que como tú decías son imposibles de interpretar. No sabemos lo que está haciendo y encima de eso hacemos una inferencia informal porque nos dice es esto, ¿sí? Dentro de mi conjunto de prueba, ¿sí? Y pues ahí te lo dejo a tus propias conclusiones, porque no estás haciendo información. Si no, por ejemplo, se sabe muy bien que si no sigues el principio de verosimilitud, es muy peligroso hacer inferencias sin el principio de verosimilitud, ¿sí? Y aquí no Ujú. tienes una verosimilitud. Entonces, bueno, es simplemente hacer más estadística. Simplemente, bueno, no es simplemente, es muy difícil, pero tenemos que empezar a reconocer que la ciencia de datos es estadística y tenemos que estudiar estadística para hacer ciencia de datos. De acuerdo. Perdón. Bueno, sí, sobre si la ciencia de datos o el aprendizaje automático es solo estadística, pues entiendo que ya hay mucha discusión. Yo creo que de todas, o sea, cualquiera que sea la respuesta a esa pregunta, es muy importante saber, o sea, tener todos estos fundamentos matemáticos de una forma muy sólida, pero justo creo que una tendencia que estamos viendo es de hacer todas estas herramientas más accesibles al público en general. O sea, que no necesariamente tengas que saber ya mucha programación o mucha estadística, mucho de nada para implementar, por ejemplo, una red neuronal. Y las consecuencias de eso, pues lo vemos también en todos lados, ¿no? O sea, creo que en Internet hay un montón de cursos que te prometen cómo puedes hacer ciencia de datos sin pasar por la dificultad de entender muchas matemáticas. Entonces, creo que coincido con todo lo que dijo. Eh,
Y justamente a eso me refería, o sea, creo que tenemos que complejizar el problema para que se entienda que no se trata solamente de eso, ¿no? O sea, de que doy datos de entrada, corro un programa que no sé cómo funciona y saco los datos de salida y eso significa algo. O sea, pues justamente ahí tenemos muchos problemas. Eso no significa nada. Necesito, como, pues lo que comentaba, ¿no? Complejizar el problema y sí, o sea, ir más profundo que solamente el uso de las herramientas. Ujú. Pero sí coincido también incluso con la terminología. O sea, creo que hay muchos problemas y que se prestan a la confusión en el imaginario colectivo, en la forma en que la gente después se imagina estas herramientas. Cuando digo inteligencia artificial, cuando digo nube, cuando digo aprendizaje automático, como usted decía, y que totalmente creo que ese vocabulario pues tiene que ver con el origen de la disciplina, ¿no? Con las ideas que de verdad tenían en 1950, por ejemplo, cuando desarrollan esta inteligencia artificial. De hecho, una cosa que les comentaba es que con mucha frecuencia tengo que volver al artículo de Turing cuando estoy preparando la clase de inteligencia artificial, este artículo maravilloso 1950 de maquinaria computacional y inteligencia, y que es donde viene lo del test de Turing. Y una de las cosas que me llama la atención, bueno, además, siempre que lo leo es diferente lo que me llama la atención. Yo creo que tiene que ver con las preguntas que traigo en ese momento en la cabeza, ¿no? De la primera vez que lo leí, pues era el test de Turing y después, pues a lo mejor todas estas objeciones, que responde. Pero últimamente, cuando lo veo, me gusta el uso que hace de las comillas. O sea, cuando habla, por ejemplo, de máquinas que piensan, pone así como thinking machines, entonces, y lo pone con comillas. Entonces, se me hace muy interesante cómo en la disciplina hemos ido perdiendo el uso de las comillas. O sea, ya es una máquina inteligente o ya es inteligencia computacional o ya es aprendizaje automático. Y sí creo que eso tiene una implicación que va más allá del uso práctico de las comillas o no, ¿no? O sea, sí me pregunto a veces si no se nos está olvidando que esos son solamente términos, no sé, que se asociaron en su momento con la disciplina, pero que, como usted señala, no quieren decir que de verdad la máquina esté aprendiendo. Entonces, sí creo que eso también sería importante retomarlo. Y que de nuevo me trae a este punto de cómo en nuestra imaginación, cómo visualizamos la disciplina, o sea, cómo nos imaginamos que funciona todo esto. Y gracias. No, pues gracias a Gracias. usted. Ajá. Tenemos un par de comentarios, bueno, de preguntas en el chat. OBJ comenta, ¿se podría considerar que el problema principal del sesgo algorítmico está relacionado más directamente con el conjunto de datos de entrenamiento y tamaño de la muestra y no con la estructura del algoritmo en sí? Pues es que miren, cuando estamos hablando ya, los datos son importantísimos, o sea, esa es condición necesaria para que un algoritmo funcione bien. Entonces te tienes que meter al grado de ver de dónde vienen tus datos, cómo se recolectaron, cómo se muestreó, qué preprocesamiento hubo. Entonces los datos son fundamentales, o sea, para que hagas bien esto. Pero creo que no son suficientes. O sea, sí, para que hagas una buena práctica es necesario que te preocupes por los datos, pero no es suficiente. Porque, bueno, como comentaba, lo que se ha discutido recientemente es también el impacto que puede tener la arquitectura en, en algunos problemas. Entonces, creo que parte del problema que tenemos es que hay un conflicto de valores en la realidad y eso se refleja también a la hora que vamos a implementar la herramienta. De hecho, creo que, no, ay, bueno, ya no me acuerdo si les dije bien este ejemplo o no, pero el algoritmo que producía peores resultados para los grupos menos frecuentes del conjunto de datos y que estaba como buscando desesgar, no era un algoritmo que estuviera buscando desesgar, era un algoritmo que hacía, ay, es que ya se me olvidó cómo se llama, creo que se llama Deep Privacy, o sea, privacidad, bueno, ya no recuerdo, las siglas son DP, pero lo que trata de hacer este algoritmo es, precisamente para garantizar la privacidad de las personas que están implicados en la base de datos, modificar la base de datos, pero respetando que los resultados sean igual dentro de determinado parámetro epsilon, ¿no? Entonces lo que quieres garantizar es que cuando modificas las características de una de las instancias para que no sea reconocible, eso no afecte en general las inferencias que haces de la base de datos. Entonces, pues existe este método estadístico que precisamente te dice cómo puedes ir modificando para que la diferencia entre la base de datos original y la base de datos modificada esté por debajo de un umbral que estableces.
Entonces, lo que se sabe es que mientras más pequeño hagas ese umbral, más afectas la precisión del algoritmo. Y en particular, pues lo que se ve es que estas arquitecturas de redes neuronales, o sea, la arquitectura específica que usaras, podía afectar a los grupos que estuvieran con características menos frecuentes dentro de toda tu lista de atributos. Entonces, vean que ahí el conflicto que hay, o sea, ¿qué me interesa más? Si la privacidad o la precisión del algoritmo, o que sea un poco más justo para todos esos instancias que tienen atributos menos frecuentes, o sea, ¿qué me importa más? Entonces, ahí necesariamente voy a tener un conflicto, porque el conflicto no tiene que ver solamente con la parte técnica, el conflicto tiene que ver con valores que yo quiero privilegiar a la hora de hacer el algoritmo. ¿Qué me importa más? ¿La privacidad o las inferencias que voy a hacer sobre la población? Entonces, pues sí, o sea, me parece que no es solamente un problema de seleccionar adecuadamente las instancias, o sea, tendríamos que ver también formas específicas en que los métodos que utilizas para tu análisis pueden afectar o no, bueno, sobre todo poblaciones vulnerables, ¿no? O pueden afectar alguno de los valores que a ti te interese privilegiar en tu ejercicio. Y otra Entonces, sí, pregunta es, no es solamente de los datos. De hecho, te recomiendo mucho a ver, ¿dónde lo puse? Este de aquí, este artículo de Sarah Hooker, precisamente discute cómo el sesgo algorítmico no es solamente un problema de los datos. Entonces, lo que tiene es este artículo, que es como de 3 páginas, y más bien es como un survey de diferentes investigaciones que se están haciendo, basadas ya más en el impacto que tiene el algoritmo específico en el problema del sesgo. gracias, Marisol. Y otra pregunta es, dice, ¿se podría mejorar la identificación o reconocimiento si utilizamos una triangulación de algoritmos o metodologías? Sí, pues lo que se ha visto es que, por ejemplo, para este caso de los datos desbalanceados, parece que esta técnica sí funciona más o menos bien. O sea, primero, pues que tú sepas que existe el problema y trates que tus datos estén balanceados, ¿no? Y en segundo lugar, si por alguna razón no puedes conseguir el mismo número de instancias de todos los grupos que te importan, pues puedes utilizar alguna de estas que se han desarrollado. De hecho, la que cito aquí, este trabajo del ultramuestreo dinámico, es solamente uno de los trabajos que hay en todo el campo de cómo corrijo este problema del desbalanceo de datos. Entonces sí, yo creo que ahí sí hay como técnicas que puedes incorporar en tu algoritmo y que traten de aminorar el problema. Ahora también o sea, ahorita está el debate, ¿no? De qué se hace. O sea, lo corrijo así con estadística o qué hago, ¿no? O ya no hago nada, o qué hago. Entonces, bueno, pues hay debate, porque así como salen estas técnicas, luego hay críticas a las técnicas. O sea, por ejemplo, para esta del ultramuestreo, que en lo que yo leí ofrece buenos resultados, pues hay gente que ya hizo el experimento, en particular en el problema de el inpainting, así cuando tienes una imagen que está afectada y pierde resolución y luego la quieres reconstruir. Y por ejemplo, intentaron reconstruir la cara de Obama. Y pues a pesar de estar usando esta técnica, pues lo que reconstruía era una cara de un Obama blanco, ¿no? Entonces, pues hay luego críticas de hasta dónde funcionan estas técnicas si no tienes datos balanceados desde el principio. Y por supuesto que allí hay una pregunta más profunda, dirían todas estas desde la epistemología, y que es por qué en primer lugar estaban desbalanceados los datos, por qué no aparece igual representada a las personas. Entonces, pues ya eso da origen a una discusión sobre otras cosas, ¿no? Sobre el contexto cultural, el poder. Entonces, sí, me parece que es un tema muy rico, y que nuestro papel como computólogos es solamente saber que existe, saber que existen técnicas para tratar de mitigarlo, y también saber que incluso esas técnicas tienen limitaciones, ¿no? Dadas por el contexto en el que estamos haciendo la ciencia.